Resolvemos en este vídeo el ejercicio B2 que apareció en la prueba de la EBAU de Química de Andalucía en junio de 2023. Se trata de un ejercicio que yo lo encuadraría dentro de lo que son las propiedades periódicas en el bloque de la estructura de la materia, y nos dice que tenemos que explicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Nos dan tres afirmaciones, vamos a ir resolviendo una a una cada una de ellas y explicando, ¿verdad?, en qué nos basamos para poder hacer ese razonamiento que nos piden. Lo primero que tenemos aquí es el primer apartado, que nos dice que los elementos del grupo 17, los halógenos, tienen tendencia a ganar 2 o más electrones. Es una afirmación que, para poder discernir si es verdadera o falsa, lo que vamos a hacer es irnos a la configuración electrónica externa común a ese grupo, y en el nivel en el que estamos debes saber que esa configuración electrónica externa corresponde a esta que te voy a poner aquí. Sería NS2 NP5, siendo N el número cuántico principal y es el que determina en qué periodo de la tabla periódica estás, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que se tratan de los halógenos, todos ellos terminan como configuración electrónica externa en S2P5. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto lo que quiere decir es que en caso de estabilidad, para poderse estabilizar aún más estos elementos, lo que tienen tendencia es, siguiendo la regla de estabilidad, en la que nos dice que la situación más estable es cuando el último nivel energético está lleno, parece claro que lo que va a tener tendencia es a coger un electrón. Es decir, van a ser elementos con una gran tendencia a sumar un electrón en su último nivel energético. ¿Y eso por qué? Porque de esa manera adoptarían una configuración electrónica externa del tipo NS2-NP6, alojando este electrón que sería, digamos, lo que tendrían a hacer, a captar, alojándolo, como te estoy marcando, en el nivel P para completarlo. De esta forma es como completarían el último nivel y serían más estables. Así que esta afirmación primera no podemos concluir otra cosa que decir que es falsa, porque no tienen tendencia a ganar 2 o más electrones, sino tan solo uno de ellos. Vamos a resolver ahora el apartado B. En este apartado nos dice que el ion calcio 2+ tiene la configuración electrónica de un gas noble. Para poder hacer esto, como siempre, nos vamos a ir a la configuración electrónica. Podríamos dibujar o pintar la configuración electrónica completa del elemento. En el nivel en el que estamos tenemos que saber que su número atómico es 20, por lo tanto habría que completar, según el principio de Aufbau, hasta 20 electrones, o también podríamos irnos directamente a la configuración electrónica externa. Lo que pasa es que, como quiero ver, aspectos de energía, aspectos energéticos, quizá no fuera suficiente para los grupos que son del grupo 1 y el grupo 2 de la tabla periódica con escribir solo la configuración electrónica externa. Voy a ponerte entera la configuración y vas a entender por qué. Hemos dicho que tendríamos que colocar 20 electrones, pues sería, siguiendo, como hemos dicho, el principio de Aufbau, pues 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ya tendríamos 18 y nos iríamos por último al nivel 4s2. Así que nuestra configuración electrónica externa para el calcio es precisamente 4s2. Claro, se corresponde a un elemento del grupo 2 de la tabla periódica, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que la tendencia para poder tener estabilidad sería ceder los 2 electrones que tiene en su última capa llena. Así que podríamos pintar que lo lógico aquí sería que perdiese, vamos a ponerlo aquí, 2 electrones para adoptar esa configuración. Claro, estamos hablando de que en este caso ya estaríamos en el catión calcio 2+, que es que nos dice el enunciado. Y claro, si pierde 2 electrones, lo va a hacer sobre ese último nivel. Nuestra capa, digamos, o última capa llena sería, por lo tanto, 3s2, 3p6. Por eso te decía que era importante pintar la configuración electrónica, porque me tendría que referir en el último extremo a esto que te estoy marcando aquí, que es, digamos, la capa inmediatamente anterior a la 4s, que es de donde van a salir los 2 electrones.
Teniendo todo esto en cuenta, pues tendríamos que decir que efectivamente es una afirmación que es verdadera, porque cuando pierde esos dos electrones, la configuración electrónica que adopta, que es la que te he pintado en azul, sería la configuración electrónica de un gas noble. Y nos vamos ahora al último apartado. Nos dice: el radio del ion bromuro, Br-, es mayor que el del átomo de bromo. Tenemos que analizar ahora qué pasa con el tamaño, con el volumen, ¿verdad?, de un átomo y su correspondiente, y esto es importante, anión. Date cuenta que el ion que nos presentan, el bromuro, es un anión. Vamos a poner la configuración electrónica externa para el elemento, es decir, para el bromo. Como es un halógeno, estaría en el grupo 17, sabemos que va a ser 4s2, 4p5. Tiene que ver con lo que hemos hecho en el apartado A, ¿verdad? Si nos referimos ahora al anión bromuro, lo que haríamos sería pintar, vamos a ponerlo aquí, una configuración electrónica para ese anión que va a coincidir con la que hemos pintado, pero, y esto es importante, llenando el nivel P, el nivel 4p. Así que fíjate que lo que haría como diferencia es que antes teníamos aquí 4p5 y ahora lo que vamos a tener es un 4p6. Hemos llenado ese nivel. ¿Qué ocurre? El núcleo del átomo de bromo sigue siendo el mismo. El aceptar ese electrón implica cierta repulsión con, digamos, el resto de electrones que estén en el nivel 4p. Esa repulsión hace que la carga nuclear efectiva, ¿verdad?, en nuestro átomo, que sigue siendo el mismo núcleo, insisto, sea menor, porque tiene que repartirse entre un electrón más. Y esa repulsión tiene como consecuencia que haya, como hemos dicho, aumenta, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Mayor repulsión tiene como consecuencia, lo ponemos repulsión, tiene como consecuencia, y esto es importante, un aumento del volumen. Eso implica mayor volumen atómico. Y claro, el volumen del átomo está relacionado directamente con el radio atómico. De manera que lo que se produce es un aumento del radio atómico, que es lo que nos estaban diciendo. Por lo tanto, en este caso debemos concluir que también esta afirmación es verdadera. Y como regla, debes tener en cuenta que cuando desciendes en un grupo de la tabla periódica, se cumple que a medida que aumentamos, ¿verdad?, el número atómico, aumenta el volumen atómico. Y en ese caso, cuando yo lo que hago es irme a un anión, estaríamos siempre situándonos en la parte derecha de la tabla periódica. El volumen aniónico de los respectivos elementos es mayor que el volumen atómico. Es una regla que también se cumpliría, insisto, con los elementos que están a la derecha de la tabla periódica. Con esto queda resuelto el ejercicio. Ya sabes, si te ha gustado, pues le das al dedo hacia arriba, y si te suscribes al canal me ayudas a seguir haciendo vídeos como este.